Seguramente la desconexión con tu mundo onírico tiene que ver con tu desconexión del mundo simbólico, del mundo espiritual, del subconsciente, de todo ese lenguaje tan complejo que nos traen los sueños. O sea, puede ser que eso es lo que tú creas. Pero en realidad me parece que hay algo mucho más cotidiano que nos ancla fuertemente a la comprensión de los sueños y que cuando estamos demasiado desorientados respecto a lo que significan nuestros sueños, en realidad lo que eso nos está mostrando es nuestra desconexión de nuestras emociones. Y finalmente las emociones son uno de los aspectos las emociones son uno de los aspectos principales que tenemos que tener en cuenta para comprender nuestros sueños. Entonces, en los sueños las emociones juegan un rol fundamental porque podría decirse que el sueño tiene como función procesar una emoción que nosotros hemos reprimido. En la vigilia, y eso probablemente es algo que ha ocurrido a lo largo de la vida. ¿Qué es suprimir una emoción? Es una súper buena pregunta. Yo siempre trabajo desde la sabiduría popular, desde las narrativas tradicionales, y una de las cosas que me gusta mucho son los refranes. Y hay un refrán, para mí son siempre ciertos, aunque duela un poco a veces. Bueno, no sé si siempre, los siempre son muy absolutos, pero funciona muy bien. Entonces, esta forma de decir que es tragarse las lágrimas, ¿no? Hay muchas veces en nuestra vida en que nosotros nos preferimos tragar las lágrimas y utilizar un mecanismo para permitirnos hacer ese bloqueo. Por ejemplo, hacer mucho, hablar mucho, procesarlo a través de otra emoción, por ejemplo, desde la ira, convertirnos en una persona como que tiene una gran reacción frente a un estímulo o a ciertos tipos de estímulos, por ejemplo, frente a la injusticia. Pero eso le hace reprimir fuertemente una parte propia del ser, porque censura un aspecto, ¿no? Por esta dinámica moralista que nosotros vamos estableciendo en el desarrollo de nuestra persona, de nuestro personaje, ¿no? Entonces nosotros establecemos una escala de valores, nos casamos con esta escala de valores, pero mientras más como en el sueño estamos, mientras menos conscientes estamos, y esa escala de valores es como todo lo que nosotros tenemos, digamos, para sentirnos seguros que paréntesis, ¿no? O sea, ese es finalmente el propósito de toda esta estructura de nuestra psiquis, ¿no? Protegernos. De la sensación a nivel del sistema nervioso de que nos vamos a morir, de que nos vamos a destruir, de que no vamos a aguantar. Son mecanismos automáticos, son mecanismos... Básicamente el trauma es algo que nos atraviesa a todos porque es un mecanismo de supervivencia y ese mecanismo no se borra. Ya, nosotros como seres sociales, humanos, que tenemos conciencia de esta sensación, comillas, conciencia, porque finalmente esta es una respuesta automática, ¿no? Desarrollamos un personaje a temprana edad. Luego el primer septenio ya empezamos a como establecer esta persona, ¿no? Bueno, obviamente que existen otros aspectos, que nuestro espíritu trae toda una historia, que nuestros planetas estaban alineados de cierta manera, que nuestros padres, que nuestro árbol genealógico, ¿no? Pero hay algo único en cada uno de nosotros, que en cierto modo no es esta nuestra familia, ¿no? O que no es ese tampoco nuestro real verdadero hogar, que nuestro verdadero hogar está probablemente en las estrellas, pero también está acá. Somos seres duales. O sea, no hay absolutos. Y lo otro, que la incertidumbre de este conocimiento es parte del mismo, ¿no? Entonces tampoco nunca vamos a hablar de un absoluto completo que podamos comprender porque nuestra conciencia es limitada en lo que estamos, ¿no? Tratamos de navegar en estas verdades, pero finalmente el sistema nervioso busca sentirse seguro, para eso establece todo un sistema de respuesta a ciertos estímulos que le parecieron muy dañinos, muy fuertes a temprana edad, en el momento del nacimiento, en el momento de la gestación, y establece todo un sistema de guerra casi contra ese enemigo, y ese foco en esa emoción deja fuera toda una gama de otras emociones. Entonces los sueños procesan estas emociones, y esto pasa en lo cotidiano, por ejemplo, sobre todo en cierto tipo de personas, las personas que suprimen mucho sus propios deseos, sus propias emociones para satisfacer a los demás, por ejemplo, suelen tener sueños donde hay mucha emoción, porque suprimen mucho sus emociones. Entonces es súper bueno ir al ritmo de nuestra psiquis, porque nuestra psiquis va proponiendo.
en los sueños, como esto necesito procesar este tema de aquí, y es así, o sea, tiene un foco muy insistente. De hecho, hay muchas veces que la gente sueña 1, 2, 3, 4 sueños, muda completamente todo el escenario, todo lo que va ocurriendo, pero los símbolos son repetitivos, o sea, dan otros símbolos, van dando cuenta de lo mismo, lo mismo. Hay mucha recurrencia en el sueño. Entonces quiere decir que hay una necesidad psíquica de procesar. ¿Y por qué hablo de esto, del ritmo? Porque hablo del sistema nervioso también. Porque finalmente nuestro sistema nervioso tiene que estar preparado, tiene que estar suficientemente flexible para que nosotros entremos en esos contenidos que lo alteran o lo dejan en un modo supervivencia. Que esté esa flexibilidad para poder entrar ahí, entrarle a esa emoción, ¿no? Permitir que sea, permitir que exista, darle un momento pequeño, un espacio, y luego poder volver a estar íntegros, volver a ser quienes somos normalmente. Para eso hay mucho acompañamiento terapéutico somático, por ejemplo, enfocado en trauma. Por ejemplo, todo lo que existe para tratar el estrés postraumático creo que es muy útil en general para todos. No solo la terapia hablada, me parece que en este caso mucho más es importante ir integrando la emoción en el cuerpo. Por eso el cuerpo es tan importante en este tema que estamos hablando. Emociones y cuerpo son una misma cosa, o sea, un cuerpo refleja su biografía emocional, su historial. Un cuerpo habla como un escudo de quién es el rey del castillo, quién es la reina del castillo, ¿no? A quién están defendiendo. Entonces, es súper importante sentir en el cuerpo. Y bueno, también a nivel psíquico, a nivel de imágenes, hay medicina en utilizar el mismo imaginario de los sueños y utilizar el lenguaje simbólico para como ir tomando gotitas de esa emoción, como una dosis homeopática de esa emoción que yo reprimí y que me es ajena y que me es muy difícil a veces abordar, pero no difícil en el sentido necesariamente que duele o que es muy intenso. Creo que tiene mucho más que ver con que no la reconozco, ni siquiera tengo una relación, un vínculo con esa manera de sentir, porque no la veo como parte mía. Entonces, la emoción pide ser sentida, la emoción reclama su lugar, porque el mecanismo del carácter se lo quitó. O sea, esa emoción fue suprimida por una estructura racional sofisticada que se generó en torno a la defensa de este lugar, de este reino interior frágil que necesita ser contenido. Entonces, si nuestra medicina está en el mundo simbólico, porque vuelve a reunir nuestras partes perdidas en los sueños, en el arte, en la expresión libre, y como decía, en el mundo imaginario, en el mundo simbólico, ninguna de nuestras partes puede ser olvidada. O sea, nosotros ahí podemos trabajar con el todo y podemos permitirle lugar a eso que está reclamándolo y que lo va a reclamar hasta que se lo demos. Entonces, si no hacemos este trabajo, va a ser un eco que no solamente es una marca a nivel emocional, incluso una vibración que nos trae vivencias constantemente en la misma tónica, repetitivas, como tropezar con la misma piedra, volviendo al lenguaje popular. Somos nosotros, ¿no? evadiendo. Por esa razón es que hay una recurrencia en los símbolos y mensajes de los sueños también. Siempre son, por ejemplo, comunes estas frases que me dicen: yo siempre sueño con, por ejemplo, orcas, seres del mar. Son clásicos y son emociones nomás, que solo encuentran el lugar dentro de tu mundo, en tu mundo onírico. ¿Y por qué? Porque ahí no están siendo vigiladas, ahí no está tu razón diciendo esto no, esto sí, esta no soy yo, esta sí soy yo. En la psiquis somos el todo, entonces ahí es donde ellas pueden vivir, ¿no? Donde se armoniza este ser completo y complejo, porque no hay censura. Entonces hay comúnmente un fenómeno de enajenación que frente a emociones que aparecen en los sueños o símbolos que se están señalando, como yo les decía, es como, no, yo esta emoción nunca la sentí respecto, por ejemplo, a este familiar. Yo siempre he tenido una buena relación, ¿no? Yo nunca he tenido problemas con los hombres. Bueno, yo me llevo excelente con las mujeres y sin embargo aparecen figuras representativas del aspecto femenino, digamos, de la relación con lo femenino, de tu propio aspecto femenino integrado y también aquel que suprimiste, que demuestran que no es así. Entonces, muchas veces hay gente que tiene estos sueños recurrentes, luego viene una crisis en su vida que
que desenmascara un poco esta relación y no lo pueden creer, digamos. Y los sueños lo dijeron siempre, en el fondo. Y lo que no atendemos sale igual, digamos. Tampoco es una cosa que tengamos que correr detrás de la sanación, correr detrás de la integración. La integración va a ser inevitable. Si no en esta vida, me imagino que seguirá en otra, porque... ¿Por qué lo digo? Si súper desde mi intuición, es porque es muy insistente. Entonces, algo pasa. Si el patrón es tan repetitivo, es tan insistente, es porque tiene un peso, ¿no? Un peso que hay que trabajar. Y como que no es para otra persona, es como algo que uno debe hacer para uno. Entonces, es mucho mejor tomarnos de la mano y comenzar a mirar ahora. Y no negarnos a cosas que no conocemos. Obviamente que hay que tener... Ojo, hay una resonancia interna también. Tampoco es como que yo te voy a decir, no, es que tú tienes este problema y tú no lo quieres ver. Probablemente yo te voy a sugerir lo que está pasando, tú no lo vas a ver, pero eventualmente la vida te lo va a hacer ver. Y en ese momento puede que haga una resonancia. Y eso es tu información y eso va a ser como tu confirmación coherente de que había algo que no estabas viendo. Pero obviamente que jamás otra persona te dice, no, es que tú tienes este problema y tú no te das cuenta. Ese no es un proceso de conciencia, ese no es un proceso a tu ritmo, no sirve. Tú necesitas como tener una capacidad para contener los contenidos propios, para contener la información, y el sueño gota a gota te va ayudando a esa posibilidad hasta que la posibilidad es. Entonces, no hay que apurar los procesos, eso también es súper importante. Y trabajar y entender que esto es una cosa rítmica, que va sosteniéndose en el tiempo, que nos va a dar muchos insights, que es como un estar con uno mismo. Eso es, cuando te dicen, integra la niña interior, tú tienes que darte un espacio, amarte, amor propio. Eso es. Atención a dónde está mi atención. Atención a mis contenidos del subconsciente. Atención a mi emoción. ¿Para qué? Para estar conmigo. No pensemos en un resultado. No es como que en este sentido los sueños no es importante apegarse al resultado, sino que es como sacarle el jugo a esa posibilidad que tengo ahí de ser libre, completamente libre de mis propias cárceles. Y por eso a mí me apasiona, porque me encanta la libertad en general y donde he encontrado como las limitaciones más fuertes dentro de mí misma, digamos. Entonces pasé, por supuesto, por etapas en mi vida, y creo que la gran etapa que he superado en mi vida es que mi problema con la autoridad era bastante serio en muchos sentidos, porque se me escapaba por todos lados. Seguía ahí ese problema, siempre seguía ahí, hasta que empecé a hacer este trabajo constante durante mucho tiempo, y me di cuenta que no me estaba escuchando a mí misma incluso, o sea, como que no, como ese huir, no estar escuchando a nadie, incluso a mí misma, digamos. Es como, bueno, no voy a entrar más allá, pero es como una importancia que hay que darse en el sentido de entender las caricaturas internas que tenemos, ¿no? Reírnos un poco, pero también quitarles importancia, porque eso nos permite salir de este modo de víctima, que es básicamente el gran problema de este carácter que se enarbola contra algo, contra alguien, y no nos permite la expansión, porque eso nos mantiene con el sistema nervioso tomado, literalmente, y eso limita muchas otras posibilidades, porque para sentir otras cosas, para evolucionar, para avanzar, para crecer, para ir más allá cada vez más, y como vivir en el arco iris de posibilidades, de emociones, de situaciones que se nos dan en la vida, obviamente que necesitamos una flexibilidad que en el modo supervivencia no está, o sea, no nos permite ni siquiera ser felices y ser alegres. Entonces, bueno, gracias a nuestros sueños, gracias que nos permiten habitar esas emociones, ¿no?, que aparecen, o símbolos que están señalando conflictos con personas, muchas veces que no te parecen un problema, digamos, como estamos hablando, que tú amas, ¿no? Pero esa ceguera, esa búsqueda tan ardua de ser amado, digamos, te deja fuera de ti mismo, sacrificas partes de ti, censuras parte de ti, para permanecer en una unión que te ofrezca esa certeza, para ese sistema nervioso tranquilo, para poder vivir. Esas relaciones humanas que dan vida, ¿no?, porque dan espacio, porque dan seguridad, existen, pero existen en la medida en que tú liberes tu sistema nervioso, que tú trabajes en automaternaje, siempre, todo el tiempo, no como una tarea no como ir al doctor y que te dé una pastilla, como una forma de vida.
cuidado, el autocuidado, la autoobservación, la conciencia, para no quedar atrapado en la búsqueda de la seguridad afuera, que es una cárcel. Bueno, entonces para trabajar con los sueños en este aspecto resta observar las emociones que nosotros tenemos, ponernos como un espectador de nuestro sueño desde la perspectiva de la emoción, frente a lo que ocurre en el sueño, a los personajes que ahí aparecen, y si nos parecen muy ajenas a nuestra emocionalidad como normal, a cómo somos nosotros, como algo que no reconozco como mío, pensar en cómo yo puedo haber reprimido esto, profundizar en esa emoción, quizás entrando más en la escena del sueño, quedándome un poquito más tiempo con la emoción y luego quizás hacer algo, una evolución en el mismo imaginario del sueño, y si no es eso como un lugar cómodo para ti, pues obviamente expresar de alguna manera esa emoción que tú no reconoces como tuya, que el sueño te está presentando y que vas a explorar al ritmo que te quede bien, que te quede cómodo. Entonces así vamos a saber mucho mejor de qué se tratan los sueños. Obviamente que hay mucho más que entender, pero no necesitamos ser expertos en entender nuestra emocionalidad, porque probablemente ni siquiera se la confesamos del todo a nadie. Entonces es algo a nuestro ritmo, es algo íntimo, no vamos a llegar a alguna parte, es un camino, no es una meta. O sea, vamos a llegar, pero no sabemos dónde. O sea, es un trabajo para vivir con la incertidumbre, poder vivir con la incertidumbre, poder abrazar nuestras emociones, ser sinceros con nuestras emociones, darle espacio a toda la gama de emociones. Eso me queda un poquito largo, es un tema que es como la emoción, como el agua, fluye. Un abrazo.